Título de mi tesis: Adecuación acústica en aulas de nivel secundario, recintos educativos para el uso de la palabra sin amplificación electrónica. ¿Qué me está diciendo desde entrada el título? ¿Dónde voy a estar trabajando? Va a ser en la escuela secundaria, el rango de edad que van a tener los alumnos, y sin amplificación electrónica hace referencia a que el docente no va a estar utilizando ningún tipo de altavoz o micrófono, sino que va a estar siempre dando su clase a capela. Ya que esto es para enmarcar un poco la tesis, porque si no se me iría demasiado en extensión. Así que, bueno, les voy a presentar mi director Alejandro Rodríguez, codirector de Filo Mauro y Juanín Germán. Así que ya damos comienzo a lo que sería probablemente la tesis. Esto parte de una hipótesis en la cual potencialmente digo que si se mejoraría el acondicionamiento acústico de las aulas del nivel secundario, tanto para impedir el ruido que ingresa desde lo exterior y también acustizando interiormente las aulas, podría mejorar el desempeño tanto del ambiente, del espacio del docente, como también mejoraría el desempeño, la concentración y comportamiento de los alumnos. Así que bueno, eso sería el puntapié inicial. Vamos a ver al final, a ver si podemos dar una respuesta positiva. Y ya entrando en los conceptos de la física, que sería del sonido, voy a explicar dos conceptos que son fundamentales y los más básicos. El nivel de presión sonora, muy rápidamente, es la forma de medir el sonido, cualquier tipo de sonido. Comúnmente, todos lo habrán escuchado, se mide en decibeles, que es una unidad súper conocida, ¿no es cierto? En una escala logarítmica, o sea que asciende con este tipo de curvas, o sea que no es lineal. Y más o menos para que tengan alguna referencia, arranca desde los 0 decibeles, que es el umbral de audición, de ahí para abajo el oído no tiene sensibilidad para escuchar los sonidos, y hasta 120, que es el umbral de dolor, como lo pone Villaga en su libro, pero en algunos otros puede llegar a 130 y hasta 140 también he visto decibeles para diferenciarnos al umbral de dolor. En este caso, yo aproximadamente estoy hablando a unos 65, 70 decibeles, 65. Y bueno, son algunas referencias de algunos decibeles más. Digamos. Y el segundo que quiero explicar, que es importante, y porque también estos dos conceptos lo voy a estar repitiendo todo el tiempo, es el de frecuencia. Lo que determina la frecuencia de un sonido es la altura, o sea que si es grave, medio o agudo, ¿sí? Entonces, mientras I se mide en hertz o ciclos por segundo, que sería lo mismo. Por ejemplo, esto en un segundo, que sería la línea verde esta, está cumpliendo un ciclo por segundo. Esta sería la referencia de una gráfica de un sonido sinusoidal puro. Esto no existe en la naturaleza, pero es para que sea más sencillo de explicar. Se simplifica. Y este sería de 1 Hz, este de 2 Hz, porque cumple 2 ciclos, y este de 4, y así sucesivamente. El oído humano no tiene la sensibilidad para escuchar este tipo de frecuencias tan graves, o sea, serían infrasonidos. El oído humano recién arranca en un rango de los 20 Hz, o sea, 20 ciclos por segundo, hasta 20.000 Hz por segundo. Imagínense la velocidad que tienen estos ciclos, que se reproducen 20.000 en un segundo. Entonces, y además, sumándole que el oído es sumamente complejo en su funcionamiento, y voy a explicar algunas cositas más importantes que me parecieron para incluir hoy. Vamos a escuchar el oído, no tiene la misma sensibilidad para las diferentes frecuencias. ¿Qué sucede? Voy a reproducir 3 sonidos de diferentes frecuencias, uno grave, uno medio y uno agudo. El oído está diseñado para tener mayor sensibilidad en las frecuencias medias. Por eso van a escuchar que el sonido medio, por así decirlo, el que suene segundo, va a sonar mucho más fuerte. Pero en realidad, no. Si yo agarro el aparato, el sonómetro que me mide los decibeles, los 3 tienen el nivel de presión sonora, los mismos decibeles. Pero su oído les va a sonar que uno es más fuerte que el otro, ¿sí? Este fenómeno se denomina
sonoridad, o sea, tienen diferentes sonoridades y se mide en FOMs. Fíjense que ahora voy a reproducir el de 63 Hz y tiene una sonoridad de 43 FOM. ¿Sí? Escúchenlo. Sonido muy grave, no nos molesta nada, pero ahora, ¿qué pasa con el que voy a reproducir en los 4000, que va a tener el mismo nivel de decibeles? Y escúchenlo como lo capta el oído. Es muchísimo, se siente mucho más fuerte, ¿no es cierto?, que el primer audio. Y por último, también el oído en las frecuencias muy agudas ya también pierde un poco de sensibilidad. Y escuchemos ahora el más agudo y fíjense la cantidad de FOM que tiene el de 4000, que es el rango donde más sensibilidad tiene el oído. Y ahora por último, de 16 Hz va a sonar un poquito con menos sonoridad. Bueno, ese sería entonces un poco lo que sería explicado de la frecuencia y la sonoridad. Vamos a pasar ahora a uno de los efectos, creo que es más importante para poder resolver bien el proyecto después, que es el enmascaramiento del sonido. ¿Y qué sucede? Es un efecto que se da en un órgano interno, del oído interno, se llama cóclea. Y para no entrar en detalles, todo porque lo tenía agregado, pero no me da el tiempo, tuve que recortar, vamos a escuchar qué sucede cuando el efecto de enmascaramiento se da cuando tengo dos sonidos que se reproducen al mismo tiempo y uno es más grave que el otro, o sea, tiene diferentes rangos de frecuencia, uno grave o uno un poco más agudo, no importa, pero por lo general el grave tiende a enmascarar al agudo, ¿sí? Entonces, voy a reproducir para que lo escuchen y no estar explicando tanto. Son dos teclas de un piano, ¿cierto? Separadas 4 octavas. Y fíjense cómo van a escuchar perfectamente y poder distinguir las dos teclas que están sonando, la que es muy grave y la que es muy aguda. Se pueden distinguir y separar bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esta que era grave, ¿cierto? La subo 2 octavas, ¿sí? Ya el rango frecuencial se empiezan a acercar, o sea que no están tan distanciada en términos de frecuencia, ¿sí? Y escuchen como ya la nota grave, o en este caso es más difícil separar las dos teclas que se están tocando en el piano, los dos sonidos, mejor dicho. Ya pareciera como que se está cortando esa brecha y se escucha como un solo sonido. Y ahora, si encima le subimos un poco el nivel de presión sonora a la nota que era un poco más grave, ya acá en este tercer caso va a haber un enmascaramiento total. O sea que la nota aguda que está sonando el piano directamente no se va a escuchar. Parece como si fuese una sola nota. Bueno, y por último, el caso inverso sería, para despegar esto, para que se vuelva a entender la nota aguda, lo que puedo hacer es subirle el nivel a la nota aguda y mantenerla grave, y ahí vuelvo a separarlas por una diferencia de nivel de presión sonora, ¿no es cierto?, de decibeles. Y ahí vuelve a aparecer la nota aguda, ¿sí? Bueno, todo este efecto sucede en el cerebro, en el oído, ¿no es cierto?, interno. ¿Y por qué es importante? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como todos sabemos, en el habla existen dos tipos de letras, que son las vocales y las consonantes. Cuando una persona me está hablando, para yo poder comprender y entender perfectamente las palabras, los fonemas y poder entender el discurso, necesito que a mi oído lleguen perfectamente los sonidos de las consonantes, ¿sí? La de las vocales tiene información un poco redundante, entonces lo que necesito que llegue perfectamente son las consonantes. Pero ¿qué sucede? Las consonantes tienen un alto contenido de frecuencias agudas y las vocales graves. Entonces, ¿qué pasa? Las vocales van a tender a enmascararme a las consonantes. Como dijimos, los graves enmascaran a los agudos. Entonces, habría un enmascaramiento frecuencial. Después, a la vez, tiene mayor nivel de presión sonora las vocales. Entonces, no solo que me lo enmascara frecuencialmente, sino por una diferencia de decibeles.
mayor decibeles, más fácil me mascara las consonantes. Y el tercer punto es que también tiene mayor duración, o sea que no hay solamente un enmascaramiento frecuencial por diferencia de niveles de presión sonora, sino que también temporal. Si a esto le sumamos un espacio que no está acustizado, ¿no es cierto?, las vocales tienden a tener mayor duración todavía, ¿no es cierto?, y a enmascararme las consonantes. Ese es el efecto que sucede cuando yo no entiendo un discurso. O sea, por eso es importantísimo esto para saber, porque no es acustizar por acustizar, sino saber qué frecuencias quiero absorber y qué frecuencias me sirven, ¿no es cierto? Sin embargo, no quiero decir que tiene que absorberse totalmente la frecuencia de las vocales, sino que tiene que haber un equilibrio, ¿sí?, entre la frecuencia de las consonantes, que ronda los 2000 Hz, y la de las vocales, que ronda los 500, un poco menos. Así que, bueno, vamos, para ejemplificar esto, traje un pequeño audio de una serie argentina, que lo único que hice fue ecualizarla de diferente manera. En el primer caso se va a escuchar un audio un poco más grave, como si hubiese mayor predominancia de estas frecuencias graves, y en el segundo se invierte. Levanto la frecuencia de las consonantes y bajo de las vocales. Y si bien se entienden los dos audios, y es por ahí lo que quiero recalcar, creo que en el segundo audio el cerebro lo puede asimilar más fácilmente, y el oído y todo nuestro sistema tiene que hacer menos esfuerzo para entender lo que me está diciendo este docente de esta serie. Escuchemos la primera versión. Podemos pensar desde lo colectivo, desde lo individual, de lo que es justo, lo que es injusto. Y ahora sí, resaltando las consonantes y bajando un poquito las vocales. Podemos pensar desde lo colectivo, desde lo individual, de lo que es justo, lo que es injusto. Así que imagínense, por todos los audios que vamos escuchando, poner un poco en contexto, porque no es lo mismo escucharlo 10 segundos, 5 segundos, que estar durante 40 minutos, una hora en una exposición en un auditorio o en una clase. Entonces, entre los dos casos, creo yo me quedaría con el segundo, donde existe las frecuencias de las consonantes están bien resaltadas, ¿no es cierto?, para si me toca estar en un lugar, un auditorio donde me están dando un discurso. Así que, bueno, eso sería hasta ahí. Ahora les voy a explicar rápidamente las tres teorías de la acústica, que es importante también para después un poco definir el proyecto. Y también un poco bastante simplificado. La primera es la acústica geométrica, que es la que relaciona el sonido, el sonido directo, o sea, el que sale directamente de mi voz y llega directamente a sus oídos, y las primeras reflexiones. Las primeras reflexiones son las que aproximadamente reflexionan 3 o 4 veces hasta llegar a sus oídos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que las primeras reflexiones van a llegar luego del sonido directo porque tiene mayor recorrido, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, ¿qué sucede cuando las primeras reflexiones llegan tarde, ¿no es cierto? Después de los 50 milisegundos que separa bien acá el cuadro, ya el cerebro empieza a poder distinguir un sonido del otro, entonces se produce un eco. En ambientes muy grandes o muy alargados se puede producir este efecto, entonces hay que tener tal importancia en que no suceda, ¿no es cierto? Porque te produce este tipo de efectos. Acá vamos a tener la persona que nos habla y allá va a seguir el efecto. Estamos en la sala de películas del Instituto Acústica de la Universidad de Chile. Esta es una sala especialmente acondicionada. Fíjense que en un discurso de una hora esto sería imposible prestar atención hasta el final. Y el mejor de los casos sería poder que las primeras reflexiones lleguen aproximadamente antes de los 50 milisegundos, en este ejemplo lo hago en los 25, y con un nivel bastante bajo, porque también el efecto recién, no lo dije, tenía un nivel alto de decibeles. Ahora, cuando llega aproximadamente antes de los 50 milisegundos, supongamos, vamos como ejemplo 25, que es el que voy a mostrar ahora, me aporta sonoridad, o sea, que mejora la inteligibilidad de la palabra, cuánto yo entiendo un discurso. Entonces es importante tener estas primeras reflexiones dentro
de cualquier aula donde la actividad principal sea la palabra, ¿no es cierto? Y vamos a escuchar el segundo. Estamos en la sala alegórica del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile. Esta es una sala especialmente acondicionada. Fíjense cómo toman más sonoridad, más se entiende mejor, ¿no es cierto? Se va lejos, obviamente. Entonces, este sería el mejor caso para un aula, ¿sí? Después, la segunda pata de la teoría de la acústica es la acústica estadística, que todos la conocen, por eso la voy a resumir bastante, ¿sí? Que es la más convencional. Y voy a explicar dos temitas también para que entienda la gente de lo que voy a hacer ahora. El tiempo de reverencia, que muchos lo habrán escuchado nombrar, pero poco entienden realmente de dónde proviene o cómo surge. Básicamente, muy básicamente, con un ejemplo, el tiempo de reverencias, supongamos, yo tengo un parlante que viene a reproducir un ruido, ¿no es cierto?, un sonido, y lo interrumpo en este punto, y la energía que había sonora dentro del recinto, donde estoy reproduciendo el sonido ese, con un altoparlante o lo que fuese, empieza a decaer. Cuando la energía sonora decae 60 decibeles, o sea que de 100 que venía pasa a 40, el tiempo que transcurre entre que yo interrumpo el altoparlante hasta que decae estos 60 decibeles, ese es el tiempo de reverencia. ¿Y qué me determina este tiempo de reverencia? ¿Cuánto tiempo tarda en disiparse la energía sonora dentro del espacio? O sea, ¿cuánto tiempo, hablando más simplificadamente, cuánto tarda en apagarse en el sonido dentro de un espacio? Entonces, sumándolo a lo que veíamos anteriormente, para que no suceda este enmascaramiento, ¿no es cierto?, temporal, lo que tenemos que hacer es disminuir el tiempo de reverencia. ¿Sí? Bien. Y la lo segundo que quiero explicar de esta pata de la parte estadística es la inteligibilidad de la palabra, que ya lo nombré anteriormente, pero también simplificar un poco. La inteligibilidad de la palabra proviene, bueno, de un estudio que hace Peus, un investigador holandés, en el cual decide determinar de alguna forma, una forma matemática, una fórmula, cuánto yo entiendo un discurso en un recinto determinado, con un orador, con un receptor y con varios parámetros que toma él, como el tiempo de reverencia, las condiciones de las envolventes, de la absorción del recinto, entre otros parámetros, y dice, bueno, puedo prever que en este recinto tengo tanta pérdida. Él lo toma como pérdida de consonantes, como articulación de consonantes. Entonces, mientras más pérdida de articulación de consonantes tengo, menos entiendo el discurso, que es lo que veíamos hoy al principio, en las diapositivas anteriores. Él dice, toma rangos subjetivos de excelente, que va de 0 pérdida de consonantes hasta 1,5. Estamos hablando de un porcentaje siempre. Después toma un segundo rango que es buena, inteligibilidad de la palabra, y un tercer rango que es excelente, muy buena y buena. Ese tercer rango llega al 11%, o sea que y es lo que yo tomo como referencia también para después hacer el proyecto. Hasta el 11% de pérdida de consonantes lo toma como bueno, ya de ahí pasa aceptable, mala y muy mala. Imagínense que si yo no podría tengo que tratar de no perder más del 11%, que es un margen muy pequeño ¿no es cierto?, de rango. Bueno, ¿con qué varía esta fórmula? Básicamente con la distancia que hay de emisor-receptor y con el tiempo de reverencia y las condiciones las dimensiones del espacio, volumen, etc. Así que eso sería la inteligibilidad de la palabra. Y la tercera parte y última es la acústica ondulatorial, que es por ahí la más complicada, sobre todo para los que no somos ingenieros, ¿no es cierto? Difícil de explicar, por ahí, así que lo voy a hacer con un ejemplo también. La acústica ondulatoria lo que determina es, por ejemplo, yo estoy parado hoy acá, ¿sí?, y le estoy hablando con un rango frecuencial a ustedes, y puede suceder que por cuestiones de las dimensiones de este aula,
una persona que está sentada en aquel rincón, ¿no es cierto?, escuche con mayor frecuencia de graves mi voz, y una persona que está sentada acá en el medio en algún lugar la escuche perfectamente equilibrada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues se está dando una acumulación de modos normales en ese punto, que tiene que ver con el movimiento de las ondas sinusoidales del sonido. Cuando va hacia la pared, rebota, reflexiona y vuelve, puede suceder un solapamiento de fase. Entonces hace que aumente los decibeles de esa frecuencia en ese punto. Por eso es complicado estudiarlo también, porque depende de cada punto donde está ubicado el orador y el receptor. O sea que puede haber infinitos puntos de estudio. Entonces, pero ¿cuál es lo importante acá para los arquitectos y diseñadores? Que tengamos en cuenta por lo menos lo que se denomina el criterio de Woltz, que es sumamente simple para que esos efectos no sucedan, para obtener una buena y pareja distribución de los modos normales, que es el criterio de Woltz. Lo que dice Woltz, muy simplemente, dividamos. Yo estoy diseñando un aula o lo que fuese, un auditorio, tengo las medidas ya, o por una aproximada, divido el ancho por el alto, y supongamos que me da 1,6 y entro a la tabliza. Y después el largo por el alto, supongamos que me da 2 y entro a la tabliza. Si me encuentro dentro del área sombreada, la distribución de modos normales es buena. Si por lo contrario no estoy dentro del área sombreada, no tengo una buena distribución y puede darse este efecto, ¿sí? Que hay que estudiarlo para ver cómo se da y en qué frecuencias. Es un estudio complejo. Pero por lo menos con esto nos aseguramos de que de arranque tengamos una buena distribución. Bien, hasta ahí serían entonces las tres teorías de la acústica. Ahora, el aislamiento acústico, y acá ya empieza como la parte más entretenida, por así decirlo, para los arquitectos, y más simple, o que más les puede llegar a servir. Y quiero recalcar esta parte de la importancia de algunos detalles cuando uno diseña aberturas, envolventes, y para también no explicar tanto, hablé 4 casos de un aula tipo, intentar un ejemplo, digo los cálculos todos, partiendo de este aula con ruido que ingresa desde todos los frentes, un pasillo, aula de un costado y una calle. Bueno, fíjense qué sucedería si tengo la envolvente de ladrillo común, hueco, revocado y pintado, aberturas, una puerta de placas, sin burletes, sin nada, una ventana también común, chapa, convencional de las escuelas, sin ningún tipo de burlete, vidrio 4 milímetros. ¿Cómo sería un docente en estas condiciones? Ahora estamos en la sala de música de Bien, sería mucho, pero yo parto de un ruido alto ya para esta evaluación, ¿no es cierto? Es una referencia, es una simulación. Pero ahora, ¿qué pasa? Según los cálculos, me dice que si yo agrego un burlete simplemente y bloqueo todo ese margen de aire que me queda entre la abertura o la abertura y el marco, solamente con agregar burletes logro una diferencia de señal ruido, que señal sería los decibeles que está produciendo el docente, y el ruido obviamente es el ruido, de 8 decibeles. Una diferencia de 8 decibeles entre ambos. Y fíjense, con solo agregar burletes. Y se oiría ya el ruido mucho más bajo. De los receptores de Chile. Esta es una sala especialmente acondicionada. Bien. Es una solución súper económica, ¿no es cierto? Por eso lo planteo con tanto énfasis. ¿Sí? Y, bueno, supongamos que tenemos un tercer caso, nos sobra presupuesto, lo que podemos hacer es cambiar las aberturas, si fuese viable, poner aberturas con materiales más densos, con materiales aislantes dentro de las placas, burletes dobles, vidrio de BH o algún laminado, etc. Una buena calidad de aberturas, cambiando las aberturas. Solamente que escuchen cómo ya obtengo una diferencia de 16 decibeles según cálculo. Hola, estamos en la sala negoica del Instituto Acústica. Casi que el ruido no estaría afectando la voz del docente. Y
que el ingreso, las aberturas son ingresos por los puentes acústicos más débiles de cualquier estructura, siempre, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta dónde vamos a colocar las aberturas, los vanos, y qué tipo de abertura vamos a utilizar. Pero bueno, si todavía nos sobra presupuesto, agregamos un muro doble con material aislante, una placa de yeso. Ya si nos sobra demasiado presupuesto. Ahora estamos en la sala alegórica del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile. Esta es una sala especialmente acondicionada. Porque capaz los del fondo escuchan un poquito de ruido, ya acá no se escucha prácticamente nada, ¿no es cierto? Así que esa sería un poco la idea de esto, de la importancia de la relación señal-ruido, ¿no es cierto? Señal siempre es la voz del docente, lo que yo quiero escuchar, lo que quiero entender. Y ruido, bueno, el ruido que está por detrás me impide escuchar correctamente la señal.